Buen día, el Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada mañana para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y en el día de hoy vamos a tomar el libro de Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. Y este pensamiento lo podríamos titular, el ejemplo de Caleb. Saben que normalmente mencionamos a Caleb como una persona de fe, una persona que en determinado momento se jugó por el Señor, fue muy valiente, enfrentó a todos aquellos, juntamente con Josué, todos aquellos que se oponían a la voluntad de Dios, y ellos dos solitos se enfrentaron, el Señor los respaldó, los guardó, y bueno, finalmente ambos entraron a la tierra prometida. Y cuando vemos el ejemplo de Caleb, lo hemos compartido, yo mismo he predicado, hablamos acerca de este anciano de 80 años que conservó la fuerza hasta los últimos días para tomar aquello que el Señor le había prometido. Pero en estos días el Señor me estaba mostrando a un Caleb diferente, ¿no? A un Caleb que es un ejemplo de otras cosas, y es lo que quiero que meditemos en esta mañana. Capítulo 14. Versículo, a ver acá, 9. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló esta palabra. 45 años esperó, cuando Israel andaba por el desierto. Ahora he aquí, yo soy edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, el cual era mi fuerza entonces. Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová esté conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Saben que como pastor una de las cosas que más me cuesta en lo personal, es tomar decisiones en referencia a las actividades de la iglesia. Porque muchas veces hay varias personas que podrían ocupar un mismo lugar. Y nos toca a nosotros, los pastores, los que estamos al frente, de decidir por uno o por otro. Y bueno, aquel que le damos el lugar, le damos el cargo, esa persona está contenta. Pero ¿cómo está la otra persona que se sentía con los mismos derechos y que quizás tenía la misma capacidad, la misma fe, el mismo crecimiento espiritual, y sin embargo fue, entre comillas, desplazado por la otra persona? Yo pensaba en esta situación, ¿no? ¿Cuánta gente aún dentro de la iglesia se siente desplazada? Se siente que las decisiones cayeron para el otro lado, que no fueron parte, ¿no? Es como que de alguna manera esto les podía generar una inseguridad de decir, bueno, al final no me vieron que yo era capaz, no vieron mi voluntad o mi esfuerzo, mi dedicación. ¿Será que a mí me falta algo? ¿No? Esa puede ser una posición, o si no directamente la otra, la de rebeldía, la de resentimiento. Si no, pero al final, cada vez que tomo una decisión, a mí me desplazan, entonces yo esto, entonces yo lo otro, entonces yo aquello. Y sabe que el Señor me mostraba que Caleb tuvo una actitud muy correcta en cuanto a esto, porque había dos personas que hablaron bien del Señor y que defendieron la fe en el Señor. Una persona fue Caleb y otra persona fue Josué. Y Dios lo levanta a Josué sobre todo Israel, como líder sobre todo Israel, entre comillas, siempre hablando en ese supuesto, desplazándolo a Caleb. Pero Caleb en ningún momento se sintió resentido por esto. En ningún momento él se sintió desplazado. En ningún momento él sintió que Dios a él lo amaba menos, o que los líderes, o que Moisés, o que quien fuera, lo tuvo a él en menos, y sí en superioridad a Josué. No, él en ningún momento manifestó eso, en ningún momento él tenía herida en su corazón con respecto a esto, tampoco ambicionó el lugar de Josué. Cuando Dios lo levanta a Josué y a Caleb quedó un costado, él no dijo, no, yo quiero ese lugar y voy a hacer todo lo posible, entre comillas, como a veces se dice, serrucho el piso para sacarlo de ese lugar. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a conspirar. No,
Caleb se quedó allí esperando en el Señor, ¿sí? Tampoco él transmitió descontento. Muchas veces las personas que no les dan el lugar que ellos esperaban tener, o no alcanzar el lugar que ellos ya consideraban que tenían que tener, o no le satisfacen en las respuestas que le dan o las decisiones que toman frente a aquellas cosas que ellos sugieren, se sienten que eso le cayó muy mal y comienzan a generar toda una discordia a través de sus comentarios. Empiezan de alguna manera a aislarse, a sacar a su familia de las actividades, a sacar a sus hijos de las actividades, a sacar a su marido, a su esposa de las actividades y empezar a hacer comentarios con personas que también se sienten así, generando allí un malestar, generando un espíritu feo, porque en realidad entendemos de que las personas, a veces hay más de una persona para un solo lugar y tenemos que tomar una decisión y Dios nos guía. Yo estaba pensando en cuando Dios lo levanta a Matías como 12º apóstol, el otro hermano que no fue levantado, ¿cómo habrá estado, no? ¿Cómo habrá estado? ¿Cómo se habrá sentido? Que tenían 2 hermanos y a uno fue elegido y el otro no. Seguramente que esta persona, si era una persona espiritual, no se habrá resentido, habrá entendido como Josué que Dios tenía un propósito con él. Caleb lo primero que hizo fue refugiarse en Dios. Mi hermano querido, cuando nosotros las cosas no nos salen como nosotros queremos, o no, las ideas que nosotros tenemos no pueden llevar a concretarse, no tenemos que sentirnos mal. Recuerden el caso de David, que quería levantar el templo, y Dios le dijo a través de la boca de Naamán, el profeta, que no lo iba a levantar él, que lo iba a levantar su hijo. Él no se sintió mal, él empezó a juntar dinero para que su hijo lo levantara, apoyar al que lo iba a hacer, apoyar a aquel que iba a ser el líder en esta ocasión. Yo mismo como pastor, muchas veces el Señor me cerró las puertas, me dejó afuera de montones de cosas. En una ocasión hubo un avivamiento muy grande en los Estados Unidos y el líder de ese avivamiento era un conocido mío. Yo lo llamo por teléfono allá a los Estados Unidos, me dice: Ricardo, venite para acá con Mónica y con los chicos, yo los voy a bendecir acá. Y yo estaba re contento, pero cuando fui a Dios me dijo que no vaya. No todos, hermanos, tenemos el ok de Dios para todas las cosas. Y por ahí el Señor nos dice que sí en algunas y en otras nos dice que no. No nos tenemos que sentir resentidos, ni molestos, ni buscar culpables, ni hacer responsable a los demás de aquello que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Tenemos que aprender a refugiarnos en el Señor y no permitir que la amargura entre en nuestro corazón. Caleb se enfocó en alcanzar el propósito de Dios para su vida. ¿Cuál era? Tomar la tierra, el monte de Hebrón, que era un monte bárbaro, un monte clave en todo Israel. Ese era el propósito de Dios con Caleb y él se enfocó en eso durante 45 años. Caleb se mantuvo en el ostracismo. Caleb no hizo nada, no influenció de ninguna manera, no generó discordia, no generó división, no generó conflicto. 45 años esperando el propósito de Dios para él. Y cuando llegaron los 45 años, cuando llegó el momento, ¿cómo estaba Caleb? Lleno de fuerza, lleno de energía, lleno de fe, lleno de ganas para alcanzar aquello que el Señor le había prometido a él. Independientemente de Josué, Dios tenía una relación personal con Caleb y él disfrutaba de esa relación. Al tener una relación así fluida y de confianza con el Señor pudo sanar su corazón de cualquier situación que podía haber llegado allí o directamente impedir que su corazón fuera dañado. Lamentablemente, mis hermanos queridos, mucha gente en la iglesia que tiene deseo de servir al Señor. La Biblia dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Todos aquellos que tienen ganas de servir al Señor, en algún momento se sienten con la capacidad de ejercer algún lugar determinado y es lo que les gusta o les gustaría hacer. Cuando no les permiten hacerlo, sino que dicen: mirá, busca otra cosa, ahí nos sentimos como que, bueno, pero no, yo quiero hacer esto es lo que yo creo que Dios me puso a mí. No, mi hermano querido,
Si Dios te está cerrando la puerta, es porque Dios te va a abrir otra también. Que el propósito de Dios con tu vida tal vez no sea el que vos estás pensando. El hecho de tener un talento, de tener una capacidad, no significa de que Dios te quiera usar exclusivamente en eso, o te quiera, que quiera que vos hagas eso. Por allí tiene otra cosa. Y quizás esa otra cosa es todavía superior, de más bendición, de más influencia, donde te vas a sentir gozoso y alegre. Al comienzo de la cuarentena decíamos que al buscar de Dios en nuestra casa y al buscar de Dios aquí en este lugar iba a ser un tiempo de santificación y también iba a ser un tiempo de santidad, de sanidad del corazón. ¿Sí? De sanidad del corazón. Y hermanos, esto tiene que ser una sanidad para nosotros. Si vos en algún momento te sentiste desplazado, si en algún momento se tomaron decisiones que no fueron conforme a lo que vos suponías que iban a hacer, no te sentiste conforme con esas decisiones, te sentiste perjudicado frente a esas decisiones, déjame decirte algo, es muy difícil tomar decisiones y dejar conforme a todos. Uno ama a todos por igual y quisiera que cada uno sirviera al Señor, pero que sirviera en el lugar que Dios le ha puesto y no en el lugar que la persona quiere servir, sino que esa persona sea dócil para aceptar que Dios tiene un propósito, como Caleb. Que Caleb esperó 45 años por su propósito, pero en el mientras tanto, durante esos 45 años, no dejó que el resentimiento llene su corazón, ni permitió que su carne lo hiciera un divisor, un conflictivo, una persona de mal testimonio, una persona que se aísla, que se encierra en sí mismo y en su familia, porque simplemente alguien tomó una decisión al cual no estaba de acuerdo. Estoy seguro que Caleb se sentía capaz de liderar a Israel, pero Dios lo eligió a Josué. Y a él le dio el monte Hebrón. A cada uno Dios nos da un lugar para servir. Oramos. Señor y Padre, te damos gracias en esta mañana y yo oro por aquellos, Señor, que se han sentido perjudicados y desplazados, que tú puedas sanar sus corazones, Señor, pero sanarlos de raíz, Señor, que esta herida no vuelva a generarse en su corazón nunca más, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor les bendiga. Bueno, recuerde que hoy a las 18 horas vamos a tener nuestra reunión online por Facebook. Que el Señor les bendiga ricamente.